Estamos con Mikel Herrán, en esta última novela, una novela muy interesante, Un viaje en el tiempo, sobrevivir en el medievo. Mikel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, muchas gracias por tenerme. Bueno, esta novela es un viaje en el tiempo, como digo. Cuenta un poquito de Bueno, qué no, va. no es tanto novela, es un ensayo, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay como alguna parte novelada, porque yo lo que quería era digamos, meter a la gente que lo lea en la Edad Media, es decir, no contarle cómo es, sino hablar de cómo vería alguien del siglo XXI que viajase a la Edad Media, cómo vería este periodo del que sabemos tantas cosas, pero muchas de ellas son tópicos, ¿no? Son cosas que pues conocemos a lo mejor por series, por televisión, por películas, y que realmente pues se fundamentan un poco en bulos y en mitos y en tópicos que no son tales, ¿no? Entonces ahí pues cuento las historias de mucha gente pues de historias que conocemos por las fuentes, de gente que vivió en esa época, que viajó en esa época, y pues un poco a través de ellos pues contar cómo era ese periodo. ¿Y por qué la Edad Media? Bueno, yo tengo una obsesión con la Edad Media desde la carrera, o sea, yo estudié arqueología y yo ya de por sí me interesé por la Edad Media, por la vida cotidiana, de hecho, de la Edad Media. Hice un trabajo extra para conseguir matrícula de honor en la asignatura de medieval sobre la vida cotidiana en el mundo islámico. De hecho, luego mi tesis fue algo relacionado con eso. Y pues no sé, siempre me ha fascinado Me ha fascinado a nivel estético, o sea, me gustaba mucho la fantasía, ¿no? Que toma muchos elementos de la Edad Media, como visuales. Me interesaba mucho verlo en series, en películas, pero luego al verlo decía, vale, pero ¿qué más hay, no? ¿Qué otras cosas hemos estado ignorando y si rascamos un poco sacamos? Entonces, un poco eso, o sea, lo estético me dio el interés y luego a partir de investigar descubrí que era un mundo mucho más fascinante. Es verdad que tiene algo la Edad Media, como decías, de la fantasía, ¿no? Desde pequeñito todos los cuentos están inspirados o basados, transcurren en castillos. Que tiene esa época que está fascinante, es que a todo el mundo lo atrae, ¿no? ¿Es fantasía o es realidad también? No, claro, mucho de nuestro folclore nace en una época en la que existían estos sistemas, no existían príncipes y castillos y caballeros y todo esto, entonces, aun cuando tienen elementos que son anteriores a la Edad Media, ¿no? Elementos que son precristianos, por ejemplo, sí que se median mucho a través, pues, por ejemplo, de los cantares de gesta, ¿no? Que hablan de los grandes caballeros, sus proezas, cómo se encuentran con monstruos, todas estas cosas. Y eso, claro, eso ha calado mucho, y entonces son los cuentos que oímos, son no todas las películas Disney, ¿no? Pero me refiero a muchas películas Disney están basadas en una Edad Media un poco, no te dicen siglo XIV tal sitio, pero sí que están como tomando un punto de referencia o hacen una amalgama de elementos que etiquetamos como medievales, porque tienen unas estructuras feudales, por ejemplo. Entonces yo creo que incluso de pequeños tenemos esa obsesión, aún sin saberlo o sin saber a qué se refiere exactamente. ¿Y cómo ha sido el proceso de este ensayo? ¿Cómo has documentado esta obra? Pues a ver, había partes que yo conocía por mi tesis, ¿no? O sea, partes que decía, esto no tengo que investigar. Pero ha habido mucho momento de hacer encaje de bolillos, porque yo tenía algunas historias concretas que sabía que quería contar de personajes que había leído, personas que por mis investigaciones pues yo ya conocía, que hacían un viaje, por ejemplo, de Sevilla a Toledo, y digo, pues aquí en el capítulo que vaya tiene que pasar este recorrido y así hablo de esta persona, tal. Pero luego fue mucho el buscar qué temas toco, porque claro, es un viaje geográfico, es decir, voy por toda la península, pero a su vez también es un poco temático. Entonces hay temas que salen solos, es decir, si voy a hacer el Camino de Santiago, pues obviamente voy a hablar de las peregrinaciones, de religión, de las posadas, de todo el aparato que surgió para los peregrinos en el Camino de Santiago. Si voy a Salamanca, pues obviamente tengo que hablar de las universidades, tengo que hablar del conocimiento, pero luego había como partes que eran un poco más, no ambiguas, sino en plan, aquí puedo tocar cualquier cosa. Por ejemplo, yo conozco mucho de la Zaragoza medieval porque soy de ahí. Entonces decía, bueno, pues esta parte que puedo hablar de infancia, puedo hablar de alimento, puedo hablar de higiene, y al final elegí higiene por las otras historias, ¿no? Que fui recorriendo, que fui leyendo investigando en torno a esas geografías. Y dije, pues esto me da, porque yo sabía que tenía que hablar en algún momento, por ejemplo, de higiene, ¿no? Tenía que hablar de todos estos mitos sobre que en la Edad Media no se bañaban, todo esto. Entonces, eso precisamente me permitió un poco hacer encaje de bolillos. Yo tenía,
libro ha pasado por muchas etapas, entonces pues cuando estaba en casa de mis padres tengo como una pizarra y dibujo un mapa de la península, iba haciendo los recorridos, iba diciendo qué temas tengo que tocar y luego iba haciendo como el típico panel de casi de las novelas policíacas, ¿no? Que están como el sospechoso, el hilo rojo uniendo, tal. Pues un poco así fue surgiendo y hasta que al final cayeron todas las piezas en su sitio y dije, venga, ya sé qué tocar en cada punto en que centrarme, aunque no es todo bloques como súper ceñidos, pero sí que me centro, por ejemplo, en la dieta o me centro, por ejemplo, en la higiene o me centro, por ejemplo, en los pastores para ciertos recorridos, porque creo que dan más, esa zona da pie a hablar de eso mucho más detalle. ¿Somos muy diferentes? ¿Cuentas el día a día de la época del medievo? ¿Somos muy diferentes las personas? La sociedad obviamente sí, pero bueno, igual hay cosas que se mantienen. ¿Tú qué estás, cómo ves? Yo creo que hay muchas cosas, o sea, somos muy diferentes en el sentido de cómo ordenamos nuestras preferencias, ¿no? Por ejemplo, la religión ocupa un puesto mucho mayor en la identidad de la gente, ¿no? Por ejemplo. Pero luego sí que hay como muchas respuestas, pues por ejemplo, investigando, bueno, o hablando sobre cómo fue la llegada de la peste negra, ¿no? La peste negra sí que la asociamos a la Edad Media, algo terrible, ¿verdad? Y las respuestas que tuvo la llegada de la peste a la península, por ejemplo, son parecidas a lo que pasó cuando la pandemia. Y son hablar de conspiraciones, ¿no? Eso no es algo que se haya inventado ahora, es algo que ya existía. Obviamente, pues tienen distintas difusiones, pero por ejemplo, aquí se culpaba a pandemia, Agenda 2030, lo que sea, y ahí se culpaba, por ejemplo, a los judíos, que también hay gente que esa explicación antisemita no ha desaparecido del todo, pero bueno. También el buscar como curas por donde sea, también los médicos como haciendo unos protocolos diciendo mantengamos la calma. Obviamente los médicos en esa época la ciencia no estaba en el nivel que está ahora, ¿no? Entonces pues la concepción de cómo se transmitía la enfermedad era muy distinta y hoy vemos que son errores, ¿no? Y vemos por ejemplo que recomendaban no hacer ejercicio porque hacer ejercicio te abriría los poros y ellos entendían que la peste negra, bueno, la enfermedad en general, se contagiaba por el aire, cuando en realidad lo contagiaba una pulga. Pero también recomendaban, por ejemplo, bañarse mucho, limpiar mucho la casa, tal, o evitar aglomeraciones, que esos son buenos consejos en cualquier época de pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que da un poco de cuenta de hasta qué punto sí que entendían las cosas, obviamente tenían un punto de partida muy distinto, unos conocimientos muy distintos, pero sí que había una forma racional de llegar al conocimiento, ¿no? No era una cosa mera de supersticiones y tal. Y obviamente también había magufadas y había teorías de la conspiración y había todo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el intentar darle sentido a una situación inexplicable como es una pandemia, para mí es como traza bastantes paralelos, por ejemplo, entre el presente y el pasado. ¿Y cómo, obviamente ahora con las redes sociales, los bulos son muy fáciles de transmitir? ¿Cómo se transmitían esos bulos? ¿Cuál era la red social de aquella época, digamos? Bueno, red social como tal no había el boca a boca. El boca a boca, ¿no? Claro, el boca a boca. De hecho, hay algunos relatos que cuento aquí, que es, por ejemplo, pues por temas políticos, que alguien culpa a una minoría religiosa de algo y de repente hay un motín en esa ciudad. Y es meramente porque el herrero, que tenía bastante confianza con gente del vecindario, pues empieza a decirlo y lo propaga, y luego tienes a las autoridades diciendo no tenemos evidencia de que esto haya pasado, ¿no? Hay un motín en Córdoba contra los judíos porque acusan a una judía conversa de tirar orines por la ventana contra una figura de la Virgen. Y esto da pie a una revuelta y ataques a las juderías y tal, y el alcalde del municipio de Córdoba en ese momento escribe diciendo, de la villa de Córdoba, dice, no tenemos evidencia de esto, probablemente sea, o sea, esto es seguramente una cosa para desprestigiar a la reina Isabel la Católica, en este caso. Porque había una guerra civil y pues había como bandos políticos, entonces pues todo eso, digamos que incluso estas cosas, estos enfrentamientos políticos que vemos ahora, que decimos en plan que no se manipulan y no sé qué, también pasaba en la Edad Media, que eso también es muy interesante. Y estamos viendo también una forma de vivir, convivencia con temas de migración. ¿Cómo se convivía
tú has dicho, ¿no? Aquí en Valencia también tenemos un barrio árabe, judío, Sí. con todas las ciudades. ¿Cómo era aquella época? ¿Se diferencia mucho de ahora también, del tema ahora o...? Bueno, había unas diferencias en el sentido de que no es tanto migración. Claro, aquí lo que hablamos es que hay migración y en esa época era más un... O sea, había migración también, ¿no? Pero, por ejemplo, en ciudades bueno, sobre todo ciudades comerciales, Valencia, Barcelona, pues venían muchos comerciantes italianos, etcétera, y también tenían como sus propios barrios y se solían juntar en sus propios barrios. Pero aquí, por ejemplo, la diferencia era sobre todo entre religiones, ¿no? O sea, había muchas fronteras entre extranjeros cristianos, es decir, los genoveses, por ejemplo, se les veía con cierto recelo en Barcelona a veces, pero la mayor frontera era la religiosa. Y claro, tenemos esta idea de como la morería, la judería, como barrios separados, y por ejemplo también, eso es cierto, es decir, existían estos barrios y se prefería que la gente viviese en ellos y también vivían en ellos por comunidad y por afinidad, pero también luego tenemos como noticias de que Isabel la Católica, por ejemplo, vuelve a mandar que todos los judíos vivan en la judería. ¿Por qué? Porque ya había empezado a emborronarse esa frontera, ¿no? Había judíos que vivían fuera de la judería y había cristianos que estaban comprando casas en la judería pues porque era más barato o lo que fuera. Entonces, esa convivencia, nosotros la hemos trazado en la Edad Media como eso, pues cristianos por un lado, judíos por el otro, musulmanes por el otro, pero realmente luego hay mucha frontera y mucho lugar para el encuentro, ¿no? Es decir, tenemos noticias de musulmanes cantando en misa, judíos cantando en misa, musulmanes celebrando Navidad en Córdoba, obispos cristianos que no comían cerdo porque vivían en una sociedad de mayoría musulmana y preferían no comer cerdo, que se hacían la circuncisión, por ejemplo, también. Entonces tenemos como que, o nobles castellanos vistiendo como nobles musulmanes, ¿no? Entonces creo que hay como mucha más interrelación y eso lo vemos, por ejemplo, quiero decir, lo vemos en nuestro vocabulario a día de hoy también, lo vemos también, por ejemplo, o sea, ya no solo en la Edad Media lo vemos en la vestimenta, lo vemos en las evidencias de las fuentes, pero a día de hoy también eso ha permanecido, por ejemplo, en cosas como nuestra dieta, ¿no? Es decir, por ejemplo, el uso del aceite que hay en nuestra cocina desciende mucho de que los musulmanes, los andalusíes, no usaban manteca de cerdo, obviamente, para freír el turrón, la almendra, todos esos postres descienden al final de muchos manuales y tratados andalusíes sobre dieta y sobre... Pues al final, pues la cocina y las recetas, muchas de recetarios andalusíes, de hecho los primeros recetarios que tenemos medievales son andalusíes, y muchas recetas recuerdan a platos que seguimos comiendo hoy en día, ¿no? Que son platos de origen judío, que son platos de origen musulmán, pero que a día de hoy los comemos y son parte de la cocina tradicional española. Hablando de esto justo, luego hablaremos de la cocina, pero tal vez la historia hay que a veces revisitarla para enseñar a la gente de hoy cómo se convivía entonces, porque igual hay mucho mito, mucho oscurantismo igual, que veían cómo se podía convivir, porque igual lo que dices tú, ¿no? Los barrios separados, y claro, igual no saben esa convivencia, ¿no? Puede ser también, ¿no? Sí, o sea, es decir, no hay que caer tampoco en un mito de como la convivencia pacífica, ¿no? Es decir, había ataques contra juderías, había violencia entre distintos cultos, obviamente, pero no es continuo. Creo que nuestra concepción de la Edad Media ha estado muy mediada por el mito de la Reconquista, ¿no? El relato de la Reconquista, que es para empezar, obviamente el término Reconquista surge posteriormente, pero aparte de eso es un mecanismo, el de restaurar el cristianismo a la península, que más allá de que existiese una idea de restauratio, ¿no? Que se usaba en la Edad Media, se usa en momentos muy puntuales por agentes muy puntuales que lo usan los reyes para decir no hay que echar a los musulmanes de la península, sino la autoridad que gobierne o las autoridades que gobiernan tienen que ser cristianas, ¿no? Por ejemplo, Fernando III da por terminada la Reconquista, entre comillas, porque aunque siga habiendo un reino nazarí en Granada y siga habiendo en ese momento una taifa en Murcia, esos reyes le han jurado lealtad, le han jurado vasallaje a Fernando III, entonces la máxima autoridad la tiene él. Entonces, claro, tenemos esta concepción de choque de civilizaciones, desde el momento que pisaron los musulmanes la península
una idea de echarlos, y no es así. De hecho, la verdad es que se usa el término rey de Hispania, o sea, los visigodos no usaron ese término, pero la verdad es que se usa el término rex Hispaniae, que es rey de Hispania, es para referirse a los emires de Córdoba. Entonces, se entendía que este territorio pues podía caber distintas religiones, ¿no? Obviamente pues no de forma totalmente pacífica, pero sí de forma pues también de vecindad, ¿no? De hecho hay relatos de eso, piratas berberiscos o piratas musulmanes, por ejemplo, que van a Orihuela y saquean Orihuela y secuestran por ejemplo a mudéjares, a musulmanes que vivían en tierras cristianas, y el alfaqueque es decir, la persona que tenía la autoridad para rescatar a aquellos secuestrados, va a Granada a rescatar a un musulmán para que vuelva a Orihuela, que era su tierra. Es decir, que esta idea de lo más importante era la religión y había una línea ahí súper tajante, no es tan simple. La persona era lo importante realmente. Claro. ¿Cómo era el día? Me pasa como a ti, yo siempre voy a castillos, me encanta ver, voy a un sitio y si hay castillo cristiano, me da igual, voy siempre a verlo. Imagino siempre, ¿cómo era la vida una mañana o una tarde o una noche de una persona de la Edad Media? Bueno, claro, a ver, aquí hay que hablamos de muchos años, claro, hablamos de muchos años. Elige el siglo que quieras. Elige ¿no? la persona que quieras. Claro, porque al final la mayoría de gente sería campesina, ¿no? Claro, campesino, por ejemplo, en el siglo que quieras. Claro, no, pero un campesino... A ver, una cosa muy divertida es que incluso la forma de dormir es distinta, ¿no? Es decir, nosotros dormimos del tirón, nosotros nos vamos a dormir a las 11, 12, depende, y nos levantamos pues a la hora que sea, a la hora que tengamos el despertador, ahí no me meto. Pero en la Edad Media, por ejemplo, una cosa que pasaba era que había primer y segundo sueño, es decir, que se iban a dormir cuando caía el sol, pues porque no había luz eléctrica, es decir, tú tenías velas y tenías formas de mantener una lumbre, obviamente, pero es más caro que encender la luz. Y eso por un lado, entonces dormían hasta más o menos la medianoche, se levantaban, hacían algunas tareas en la casa y se volvían a dormir, ¿no? Entonces ya solo la forma de dormir es distinta. De hecho, lo de el primer sueño y segundo sueño aparece referido en muchos textos medievales y también en el Quijote. Luego, obviamente, también tenemos como esta idea de que el campesino estaba trabajando de sol a sol, y es cierto, o sea, es decir, las jornadas, entre comillas, laborales eran más largas, tenían como un descanso entre medias, ¿no? Pues para comer, reponer fuerzas, etcétera. Pero lo cierto es que, por ejemplo, tenía más días festivos, porque para ellos la jornada no se dividía en 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de para lo que quieras, sino que se dividía es decir, lo que se dividían eran los días del año. Entonces tú tenías días laborales y días festivos. Eran muchos más festivos, pero esos festivos tenían que ser como para rezar a Dios, para ir a las fiestas sacras, etc., ¿no? Y luego en la jornada en sí, ¿no? Cuando tú terminas de trabajar el campo, tú tenías que ponerte a hacer tus cosas de casa, es decir, tenías que arreglar aperos, tenías que hacer jabón, hacer lejía, es decir, sobre todo si vivías en el campo, ¿no? Porque al final también tenemos esta idea de que las mujeres en casa y los hombres en el campo, no, o sea, las mujeres trabajaban en el campo también, trillaban, segaban, todo esto. Y luego también estaba el trabajo que entendemos como doméstico, ¿no? Que en muchos casos era fundamental para mantener higiene, para cuidar a los niños, para que la sociedad pues, sobreviviese al final. Si no hubiese sido por eso, no estaríamos aquí. Miguel, si pudieras viajar tú en el tiempo, ¿qué personaje, qué digamos, estamento o personaje elegirías tú? Claro, diríamos, la Edad Media, pero claro, era dura igual. Sea monje, que es más cómodo igual por estar escribiendo, sea campesino, caballero, ¿qué serías? Claro, si la gente piensa... Yo caballero no me veo yendo a la... Pesa, eso, pesa. Sí, no, pesa. Me compré una almohada hace no tanto por un tema, para la promoción del libro y tal. Y pesaba, solo es una almohada. De hecho, dicen que la espada no cortaba, ¿verdad? Era al golpear, mataba por golpe al principio, luego ya lo hacía. No, luego ya sí que lo afilas, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, pero eso pesaba un huevo. Pero yo creo que sería, al final, la vida del monje, yo creo que estaría bastante cómodo con ella en el sentido de más intelectual, más... bueno, depende de qué monje, ¿no? Pero, o más volcado al huerto, contemplativo, lo que sea, contemplativo. Pero
Pero, a ver, siempre es más divertido ser un trovador o un juglar que vas viajando, claro, el monje está más quieto en su monasterio, el trovador, pues al final sí que ve más mundo, tiene una parte creativa. Yo disfrutaría más eso. Otra cosa es que se me diese bien, que ese es otro tema, porque instrumentos no toco mucho. Bueno, pero puedes contar historias. Entonces, pues, sí, eso sí. No. Luego lo estaba pensando, ¿no? ¿Cuál sería, siendo mi oficio el que es, y que mi oficio es muy del siglo XXI, cuál sería su equivalente histórico, ¿no? Y su equivalente medieval? Y sí, lo más parecido sería trovador, supongo, popular. Oye, y Miquel, ¿qué te...? Si estoy hablando, yo 20 minutos ya y hablaría más, no sé si... Pero bueno, aprovecho que no hay nadie ahora para seguir preguntándote. Una pregunta que no te ha hecho nadie hasta el día de hoy, una pregunta que nadie te ha hecho sobre el libro, sobre tu trabajo, y te gustaría que te dijeran, oye, nunca me preguntan esto, me gustaría contar esto. Pues no lo sé, hostia, sobre el libro. O lo que quieras. No te sé decir, la verdad, porque como que yo me dejo mucho llevar por las entrevistas. Es verdad que hay veces que te preguntan siempre lo mismo, ¿no? Pero así como pregunta sorprendente del libro, o sea... Joder, no sé, me dejas en blanco, la verdad. No pasa nada. No sabría decir. Para finalizar, si quieres ya, la Edad Media es muy amplia, pero siempre el ideal o lo que tenemos en la cabeza siempre es una época. ¿Se parece mucho la alta y la baja Edad Media? Sí, no, claro, a ver, nosotros, uno de los términos que hay para... O sea, la gente cuando habla de Edad Media muchas veces repite lo de Edad Oscura, ¿no? Claro. Edad Oscura se refiere a... Es un término historiográfico que ya se ha abandonado, pero se refiere a 3 siglos, 7, 8, 9, que son siglos en los que tenemos menos fuentes escritas, es decir, se refiere a una oscuridad en las fuentes, no nada más. Pero la gente se piensa que eso es todo. A día de hoy tenemos muchas más fuentes para ese periodo también, porque ha avanzado el conocimiento, hemos hecho más investigaciones, pero es verdad que hay menos fuentes. Pero luego, por ejemplo, la Alta Edad Media, ¿no? que es el periodo anterior, o sea, es decir, es digamos la primera parte de la Edad Media, claro, no tenemos, por ejemplo, el feudalismo no se ha desarrollado tanto, entonces esa idea, por ejemplo, que tenemos de los castillos, tal, muchas veces es más la Baja Edad Media, la que vemos representada en las series y en el cine. Y en realidad es una sociedad pues mucho más fragmentada, entre comillas, más en el sentido de que son comunidades campesinas, comunidades más pequeñas, más separadas, y luego, sobre todo en Europa, hay un desarrollo urbano a partir del siglo XI, a partir del año 1000, que eso ya empezamos a hablar de la plena Edad Media, Baja Edad Media, que no tiene nada que ver con la anterior, pero es verdad que lo hemos agolpado todo como lo mismo, ¿no? Pero cuando la gente cuando habla de las partes luminosas de la Edad Media, ¿no? De la cultura y tal, muchas veces se refiere a esa plena Edad Media, Baja Edad Media, es decir, se refiere al gótico, se refiere, o al románico también, se refiere al comercio, se refiere a los libros de horas que tenemos tan ricamente decorados. Castillos de piedra. Castillos de piedra, todo esto, claro, mientras que en la etapa anterior, la Alta Edad Media, pues no tenemos eso. No quiere decir que es por eso que fuesen atrasados, simplemente que ha quedado menos rastro porque usaban materiales más perecederos a lo mejor, o porque ha pasado más tiempo. Pero sí que yo exijo, o sea, a mí me gusta reivindicar todo el periodo, pese a que sean muy distintos, ¿no? Porque es eso, muchas veces cuando tenemos este complejo de que la Edad Media como se presenta como algo oscuro, pues vamos a presentarlo como algo luminoso, y estamos hablando de hitos arquitectónicos súper concretos, de un momento muy concreto, es decir, del gótico, por ejemplo. Pero realmente yo creo que también se puede reivindicar cuando se vivía en comunidades campesinas más apartadas, también merece la pena, porque esa gente al final pues nos ha dejado más o menos rastros, los conocemos sobre todo, por ejemplo, a través de la arqueología, entonces no tenemos como nombres y apellidos, pero sí que son vidas súper interesantes. Hablamos de comercio, hablamos de peregrinajes, igual a menor escala, pero igualmente interesantes. Pues Miquel, estaría hablando contigo toda la tarde, pero vamos a recomendar este libro, eso es indudable, porque este libro es, ¿verdad?, una joya, es una joya este libro. Miquel Herrán, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.